Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y de verdad lo que les voy a compartir en esta noticia, en este momento, es la nueva faceta criminal de Nicolás Maduro. Señoras y señores, este personaje de verdad que no tiene límites, no conoce el respeto. No, a ese tipo no sé, nunca vio clases de religión. Yo creo que él cuando lo bautizaron, si le echaron agua bendita, le echaron fue en vez de agua bendita ácido de batería. Este tipo de verdad no. Cuando lo pasaban en una procesión y echaban saumerio, el olor que saliera de azufre. Definitivamente este tipo no tiene concepto de lo que es Dios. Porque definitivamente se necesita no creer en Dios para hacer lo que está haciendo. Esto es grave. Esto es grave y por esto él debe caer preso. Por esto él debe ir a una cárcel. Y me refiero a que específicamente Nicolás Maduro está obligando. Y quédese para que se entere de todo lo que está haciendo. Así que no se vaya. Quédese conmigo hasta el final. Este personaje, Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, está obligando a los indígenas pemones venezolanos a convertirse en mineros criminales. Ustedes saben que hay personas que les encanta la minería porque, bueno, se ganan un porcentaje del oro que sacan, etc. Y ganan bien, porque obviamente, si no sé cuántas onzas sacan al día, pues se ganan unos cuantos miles de dólares, se lo pueden ganar en una semana como se lo pueden ganar en un mes. Es más que el sueldo mínimo, obviamente. Y no es una profesión que todo el mundo ejerza, pero que a muchos se aventuran en hacerlo. Pero una cosa es que tú lo hagas porque tú quieres trabajar y quieres ganar, y otra cosa es que a ti, por ser parte de un grupo minoritario en cuanto a gente, en cuanto a población, sean acorralados, sean obligados a ejercer el trabajo que usted no quiere. Esta semana, la ONG SOS Orinoco ha denunciado que el régimen criminal de Nicolás Maduro está empujando a todos los pemones, no es al que quiera, a todos los pemones a participar en la minería ilegal, otorgándoles una pequeña ganancia. A través de su cuenta en Twitter, SOS Orinoco aseguró que el pueblo pemón está en contra de toda minería dentro del Parque Nacional Canaima. SOS Orinoco también denunció que el campamento turístico Urellén parece ser una fachada para facilitar la minería ilegal en manos de criollos no indígenas y para la entrada de grupos criminales como el ELN, entre otros que están allí. Se está violando abiertamente los derechos de las comunidades indígenas y permitiendo la colonización de sus territorios ancestrales para favorecer la minería, se lee en el mensaje en Twitter de SOS Orinoco. Se está violando abiertamente los derechos de las comunidades indígenas, permitiendo la colonización de sus territorios ancestrales para favorecer la minería del oro de sangre, actividad totalmente prohibida dentro del Parque Nacional Canaima, sitio de patrimonio mundial. A través de un video que fue publicado por la ONG y que pueden observar allí en su cuenta de Twitter, un indígena pemón que prefirió mantener su identidad en reserva por peligro a que le den chumbimba como acostumbran hacer los guardias nacionales o los grupos de represión del régimen cuando reciben la orden por un granito de oro, van y hacen lo que no les corresponde. Y entonces este indígena decidió guardar su rostro y denuncia que los obligan a trabajar esta minería ilegal, y no solamente lo está obligando el régimen, sino que también los grupos que ellos traen del ELN llegan allí con autoridad y con venia de la Guardia Nacional para que ellos tienen que hacer caso sí o sí. Todo es para ellos y para las comunidades nada. El gobierno da esa opción de que quienes tengan el metal
pueden obtener a combustible y quien no, se van a quedar sin trabajo. Muchos productores de minería ilegal son los que realmente se benefician, dijo aquel indígena Pemón que quiso mantenerse en anonimato. Yo pregunto, ¿y entonces dónde están los organismos internacionales? Porque vamos a hacer un análisis, y es por lo menos en lo que pasó con el caso de Nayib Bukele. Nayib Bukele le dio un ultimátum a los malandros de que se entregaban o iban a terminar en el cementerio. Se hicieron redadas, se están haciendo redadas, y los agarran vivos o muertos. Una de dos. De una vez brincó Human Rights Watch, de una vez brincan los derechos humanos, porque, ay, sí, los delincuentes tienen derechos. Yo pregunto, como lo dijo Bukele, hay derecho para el delincuente, pero para la gente honesta no. Estos señores y damas pemones que son obligados a que tienen que dejar el hogar, a que tienen que dejar los niños, a que tienen que para irse a trabajar porque si no, no van a recibir ningún tipo de beneficio y no le van a permitir acceso a la gasolina y no le van a permitir acceso a nada de los planes nacionales, nada, porque o sí van a trabajar. Aquí no hay violación de derechos humanos. A estos pemones que simplemente por rebeldía dijeron que no y les pegaron un pepazo, y utilizo la palabra para que el identificador de YouTube no me considere este video como un video de violencia. Y por eso pregunto, para esto sí no hay derechos humanos. Yo pregunto, ¿ustedes qué son? Si no son humanos, ¿qué son? Porque la loca de los 1000 tatuajes hace poco hacía campañas metiendo preso al que salió por allí dándole una patada al perro, preso. Y yo estoy de acuerdo con eso, claro que sí, preso debe estar, es un ser vivo y los seres vivos se respetan. Pero los sinvergüenzas que están en las minerías ilegales tienen más derechos que el pueblo pemón. No era Chávez el que se jactaba y decía que los indígenas venezolanos van a estar protegidos porque la ley venezolana va a defender a los indígenas. No era Chávez el que decía eso, o estoy equivocado. Y es que a Maduro se le olvidó el cassette. Se le borró el cassette, pues, como dijo Maluma, se le borró el cassette. Estamos mal, Venezuela. Y lo que más me duele, de verdad, es que nadie haga nada. Nadie. ¿Cuántos niños están sufriendo? A mí me gustaría que ustedes se quitaran los zapatos, porque no digo que se pongan zapatos, porque la mayoría de estos niños no tienen zapatos. Se quitaran los zapatos y así descalzos se pusieran en el papel de ellos. Que estén en su choza, en sus palafitos, allá ellos guardados, teniendo su cultura, todo lo que ellos son, y de repente llegan unos hombres armados con acento colombiano, o guardias nacionales, o llega y sacan al papá, sacan al cacique, sacan a los indios caballeros, a las damas, y los mandan para el río y les dan unas esterillas y empiezan a sacar oro, y el que se amotine le meten un tiro. Oye, no. Y tú como ese niño o esa niña que está allí sin zapato, vuelvo y digo, ¿qué sentirías? ¿Qué te preguntarías? ¿Ah? Bueno, hasta aquí te traigo la noticia. Me gustaría que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. De verdad que a mí este tema me pone el corazón chiquito. Sobre todo cuando estamos en Navidad y hablamos de amor, reconciliación, amistad. Lamentable que mucha gente no sepa lo que eso significa. Y a muchos no les importa, porque no es vida de ellos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejo la información. Dime qué opinas al respecto. A mí me duele, pero dime qué opinas al respecto.
déjamelo en la caja de comentarios. Y antes de despedirme, te recuerdo que si tú quieres ganar dinero, si eres persona emprendedora y quieres ganar dinero desde casa, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com. 2 enlaces te voy a dejar en la descripción por si te interesa conocer más acerca de esta propuesta que te tengo para que ganes cientos a miles de dólares a la semana si tú decides de verdad empezar a crecer de forma autodidacta. Si no crees en eso, tranquila, tranquilo, no ha pasado nada, no le he dicho nada. Siga adelante como va. He dicho, dijo Cantinflas. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas, dedito arriba. Bendiciones para todas y todos y sígueme en TikTok como @escuela para millonarios o como @filósofo777USA. Bendiciones.